Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Agustina, soy del área de educación y datos abiertos de Wingu. Queríamos saber si nos están escuchando. ¿Nos escuchan? Buenísimo, nos escuchan sin problemas, genial. Bueno, les doy la bienvenida a este ciclo de webinarios 2015. Este es el cuarto ciclo de webinarios que estamos realizando en alianza con Fivertel. Agradecemos profundamente el apoyo constante de Fivertel por seguir apostando en nuestros webinarios, confiando en nosotros y dándonos la libertad para generar los contenidos que queremos. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Es un proyecto que año a año crece más y más. En 2014 cerramos el ciclo con 1.555 asistentes a todo el ciclo de webinarios, así que nos sentimos muy contentos y con ganas de seguir haciendo este proyecto. Tuvimos asistentes de más de 19 países de Latinoamérica, como también del resto del mundo, o sea que eso es súper alentador. No sé si se acordarán, pero el año pasado planteamos una lógica u orden para establecer los contenidos del webinario en base a un proyecto que tenemos aquí en Wingu que se llama Escaleras Serpientes, que plantea un camino crítico para que las organizaciones vayan incorporando la tecnología y las herramientas para, bueno, facilitar su trabajo de todos los días y profesionalizarse cada vez más. Este camino lo logramos gracias a un exhaustivo análisis y evaluación sobre los problemas, inquietudes y necesidades que tienen las organizaciones de la sociedad civil que trabajan día a día con nosotros. Este año apostamos nuevamente en ese camino lógico, pero como era de esperar en Wingu, que buscamos siempre la innovación y mejorar, hemos logrado tener 2 webinarios por mes. Para los que no lo sabían, este año vamos a tener 2 webinarios cada 15 días. Para nosotros esto es una inmensa alegría, ya que nos va a permitir seguir incluyendo en cada webinario más y más organizaciones. La idea es que este nuevo esquema no se quede afuera ninguna organización y por eso vamos a plantear 2 niveles. Un nivel 1 apuntado a organizaciones nuevas que recién arrancan y que quieren conocer un poco cómo empezar a incorporar tecnología a sus organizaciones, cómo conocer nuevas herramientas. Y un nivel 2 un poco más avanzado para organizaciones con más experiencia en la incorporación de tecnología en sus procesos y en sus organizaciones. Uno de los primeros pasos, entonces, de este camino lógico para incorporar tecnología es el de tener una base de datos. Justamente este mes en Wingu es el mes dedicado exclusivamente a las bases de datos, así que por eso hoy vamos a ver base de datos 1, los mejores criterios para construir tu base de datos de donantes, y en nuestro segundo webinario de abril, el 30, vamos a ver cómo puede ayudar un CRM en tu ONG. Ambos webinarios van a estar a cargo de nuestros queridísimo equipo de CRM, que es Mariana y Raúl. Así que bueno, antes de... Ya los dejo con los chicos. Aguarden un minuto que pasamos la presentación. No sé si ahí ya me están escuchando. A ver, ahí Agus me va a decir si... Agus me va pasando el feedback que le dan ustedes. Bueno, yo soy Mariana. Estamos acá con Raúl y con Carolina también. Ya nosotros dimos el webinario del año pasado. Entonces estuvimos hablando de algunos criterios básicos relativos a las bases de datos, estuvimos repasando qué es una base de datos y dónde construimos la base de datos, más su importancia para nuestras organizaciones. Antes de arrancar con los contenidos, vamos a hacer un pequeño sondeo que ahí Agustina se los va a pasar. A ver, esperen un segundito, porque siempre los temas técnicos estamos acá todos haciendo ademanes. Bueno, siempre como esto, como es como en la radio, el silencio es complicado. El misterio del directo. El misterio del silencio en radio. Bien, ahí les estamos pasando el sondeo. A ver, Agus, corroborame que te estén llegando las preguntas. Sí, nos están llegando las preguntas. Buenísimo, que la vayan contestando. Tenemos un 61, sí. A ver. El 26%, 30% está votando, 40%. Muy bien. Muy bien, perfecto. Buenísimo.
A ver, bueno, ahí lo vamos a ir cerrando. Se viene un resultado interesante. Algo no esperado. Bueno, ¿por qué les hacemos esta pregunta? Porque siempre está bueno empezar a medir, a ver en qué instancia están nuestros oyentes o nuestro público. Bien, a ver. ¿Listo? ¿Lo cerramos? Listo, el que no votó hasta ahora, perdió la oportunidad. Bueno, ahí no sé si están viendo, Agustina nos está mostrando el sondeo. Bien, a ver, qué interesante. Muchos de ustedes tienen sus bases de datos en uno o varios Excel, muy bien, entonces estamos apuntando bien a nuestro público. Este webinario les va a servir mucho. Un porcentaje bastante grande tiene su base de datos en un CRM, lo cual también nos pone bastante contentos. Y después, bueno, seguimos con algunas personas que tienen todavía bases de datos que siguen en cuadernos y fichas. No está mal, no está mal. Siempre ahora vamos a repasar un poco de todas las cosas que hablamos el webinario pasado para que vean que de acuerdo a la finalidad y el uso que se le dé, no está mal tener las bases de datos en fichas o cuadernos, y varios de ustedes no tienen, ¿sí? Bien, luego de este sondeo, lo que vamos a hacer es compartirles, empezar con la presentación que teníamos preparada para hoy. Bien, haciendo muy bien, a ver si ahí ya lo ven, me confirman que lo ven, perfecto. Bueno, lo que vamos a ver hoy vamos a repasar un poquito algunos conceptos importantes sobre base de datos. Si bien ya sabemos que muchos de ustedes por ahí han visto el webinario del 2014, como siempre decimos, el público se renueva y nunca está de más reforzar algunos conceptos importantes que nos van a ayudar a entender las cosas que vamos a ver hoy. Después Raúl nos va a deleitar con estos conceptos aplicados. La idea del webinario de hoy es que ustedes puedan ver cómo todo esto se aplica en la realidad a una base de datos de donantes que entendemos es lo que tenemos en común la mayoría de las organizaciones. Siempre que yo doy una capacitación de CRM, base de datos o lo que fuera, lo que les digo es que tratemos de pensar de forma lo más abstracta posible y que no nos quedemos solamente en el ejemplo, ¿sí? Que esto aplica para un montón de cosas. Después también vamos a mostrarles un pequeño adelanto. Los que recibieron el newsletter saben que estamos trabajando en un proyecto muy lindo, que es encontrar una solución para las organizaciones que recién están iniciándose en esto de las bases de datos, así que les vamos a mostrar un adelanto de ese proyecto. Y después vamos a ver las dudas que ustedes tengan, en la medida de lo posible vamos a ir contestando todo. Bien, ahora pasamos a Filmina, ya pasamos el sondeo. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de la importancia de las bases de datos. Para no irnos muy por las ramas, vamos a recordar que una base de datos es un conjunto de datos sobre un determinado objeto. ¿Sí? Cuando decimos objeto, un objeto es un cuerpo de información. Disculpenme, estoy un poco engripada hoy. Bueno, lo que tenemos que entender es que son datos que están en un mismo contexto, que los vamos a almacenar de una forma sistemática y que van a ser en general utilizados por varias personas y no por una sola. Entonces, lo que tenemos que entender es que una base de datos es mucho más que una lista de datos, sino que son datos que están relacionados por algo. ¿Sí? A ver, acá Raúl nos quiere hacer un... Yo quiero ya intervenir, no me aguanto las ganas. No, lo único, para darle un poquito de la idea de que es una base de datos, por ahí mucha gente tiene siempre la idea que también salió con el sondeo, de bueno, tengo información en 60 Excel. 60 Excel o muchos Excel no tienen por qué ser 60 bases de datos. Es decir, la base de datos lleva una lógica más compleja detrás. Esto que recién estaba comentando Mariana, es decir, que tengan todos un contexto que sea el mismo para todos, que esté organizado, que esté pensada por la funcionalidad que va a tener esa base de datos, y no es simplemente volcar información en una hoja de cálculo. Es decir, tener una lista de correos en un Excel no es una base de datos, sino que una base de datos es algo un poquito más elaborado que vamos a ir viendo a lo largo del webinar. Muy bien, para que se den una idea, pues es interesante lo que dice Raúl, también había una gran cantidad de respuestas que decían que o no tenían base de datos o las tenían almacenadas en otro lugar. Piensen que una base de datos no siempre tiene que estar
no se define por estar volcada en alguna herramienta tecnológica, ¿sí? No es un Excel, no es solamente un Excel, no es solamente un Access. Una base de datos es, por ejemplo, a mí me gusta contar siempre como historias bastante autorreferenciales, pero hace poco fui a visitar al médico y mi médico tiene sus historias clínicas en una ficha, ¿sí? Entonces tiene como así, es una médica que veo hace bastante, entonces como tiene varias, mi historia clínica son varias fichas, y en realidad la vi cuando estaba buscándola y me di cuenta que esa es su base de datos, ¿sí? Ella tiene una base de datos en un fichero, que son básicamente las historias clínicas de sus pacientes. Es un conjunto de datos del mismo contexto, que está organizado de forma sistemática, y que, en este caso, por una cuestión de confidencialidad, son usadas por ella nada más, no por varias personas, pero fíjense que cumple con los requisitos de una base de datos, sin estar en un Excel, sin estar en un Access o en un CRM. A ver si te cambian el médico, tiene que verlo otro médico. Exactamente. También, sí, siempre se comparte. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la próxima filmina. Y una cosa que habíamos acordado en el webinario pasado, y que más o menos ya todos tenemos que estar en tema con esto, es que ¿para qué nos sirve tener una base de datos en las organizaciones? La base de datos nos ayuda a administrar mucho mejor la información, nos va a ahorrar mucho tiempo en la toma de decisiones, y además va a mejorar muchísimo nuestra productividad. Acá también casos autorreferenciales. Me tocó trabajar en organizaciones donde me han pedido hacer informes sobre, por ejemplo, qué cantidad de espectadores tuvimos en el año anterior, qué cantidad de espectadores tuvimos en tal espectáculo. Esa información me llevaba muchísimo tiempo a mí para recolectarla y armando un informe que además quede bonito, porque cuando uno es exigente consigo mismo le gusta que las cosas queden bonitas, que los datos sean exactos y demás, y me llevaba muchísimo tiempo, que en ese tiempo o descuidaba otras cosas, o bueno, lo que ya sabemos que pasa en muchas organizaciones cuando hacemos muchas cosas a la vez. Al tener la base de datos ordenada, ¿sí? Y al estar alimentándola constantemente, lo que pasaba es que a fin de año, cuando nos hacían esas preguntas, a mí, a las chicas que trabajan conmigo y demás, la podíamos responder en un tiempo mucho menor, con una calidad mucho menor de información, entonces nuestra productividad estaba mejorando, pues no desatendíamos quizás otras cosas por este informe, que por ahí era simplemente para poner en un folleto, en un número y demás. No le estoy quitando importancia al dato ni a dónde iba el dato, pero sí para que entiendan que esas cosas no les pueden llevar mucho más tiempo de lo que realmente requieren. Claro, por ahí, o sea, una idea de, que a lo mejor es más general, es el por qué una base de datos. Siempre una base de datos tiene que agregar algún valor a nuestra organización. Lo estamos haciendo por algún motivo y que en algún momento nos va a resolver algún problema de eficiencia, tiempo y demás. Entonces ahí la planificación es vital y siempre pensar para qué estoy haciendo una base de datos. La estoy haciendo para armar listas de correo, las estoy haciendo para mi donante, para voluntarios, qué quiero almacenar en esas bases de datos, qué quiero saber de ellos. Esa es la parte vital de planificación. Eso es lo que define una base de datos de mails en un Excel, en una libreta, en el Outlook, en el Gmail. Es decir, que ya están pensados, que están planificados, que tienen un fin. Sí, también el tema de pensarlas colaborativamente, ¿no? Que no sea solo una producción de una persona y que cuando la persona se vaya de la organización se deje de utilizar, sino que sea un producto de toda la organización en su conjunto y que realmente refleje todos los contactos que tenemos quienes somos parte de la organización y que quede y las personas que vengan la puedan seguir usando y llenando de contenido. Exacto, en la base de datos queda como todo el conocimiento adquirido en la organización durante toda su existencia. Es decir, en la base de datos tiene que estar todo lo que para la organización es importante, con quién se ha relacionado, quiénes son sus beneficiarios y toda la información que se pueda almacenar que es de la organización y debe ser útil a la organización en su conjunto, no por ello dejar de ser útil a la persona que más la usa, pero pensarla no de una manera individual, sino de una manera global. Hay parte de planificación que siempre las organizaciones tienen poco tiempo, tenemos poco tiempo y andamos más a las prisas, pero es vital tener esa planificación en común. Perfecto. Sí, acá nos vamos a adelantar un poquito en algunas cosas, pero también es cierto que al momento de, digamos, pensemos en esto, vamos a seguir un poquito acá como dice la Filmina, no es ninguna ciencia exacta armar una base de datos. No, digamos, no pensemos que es algo complejo, a lo que nos va a llevar un tiempo descomunal y que necesitamos de una persona especializada. Simplemente la planificación es lo que dice Raúl, es pensar para qué la vamos a usar, para qué lo necesitamos, qué finalidad le vamos a dar y así poder, digamos,
e involucrar una cosa muy importante para que después todos podamos adoptar el uso de las bases de datos es que todos estén involucrados en lo que es la planificación, porque nuestro trabajo diario se tiene que ver reflejado ahí. Si no, al resto del equipo no le va a servir. Entonces, 3 cosas a tener en cuenta es, la base de datos tiene que estar planificada, la tenemos que ir manteniendo, no solo en cuanto, o sea, manteniendo en el sentido de tenemos que velar todos por la salud de esta base de datos para ir completándola y demás, y además tiene que haber un monitoreo medianamente constante que nos permita poder darnos cuenta si hay datos que estamos pidiendo de más, datos que estamos pidiendo de menos, y cómo mejorar nuestra base de datos del día a día. Con esto, lo que siempre decimos es, no importa qué tamaño tenga la organización, ni qué estructura tenga, siempre pueden tener una muy buena base de datos, ¿sí? Eso ténganlo en mente. Esto es súper importante porque eso que les digo, no es ninguna ciencia exacta. Y esto está basado en la experiencia propia. Organizaciones muy grandes pueden tener mal organizados los datos o no pensados en clave de base de datos, y organizaciones chiquitas que vienen con 10 donantes, 20 voluntarios, 50 beneficiarios, tener una base muy bien organizada, muy bien pensada y con procesos muy claros. Bueno, para ir cerrando un poco este repaso, vamos a ver algunas buenas prácticas para armar una base de datos, más allá de lo que dijimos de planificación, mantenimiento y monitoreo. Cuando estemos en la etapa de planificación, pensemos en que tenemos que saber qué finalidad va a tener esa base de datos para poder saber un poco cómo la vamos a estructurar, qué herramientas de recolección y almacenamiento vamos a usar en función de cuántos usuarios vamos a tener, de la seguridad de la base de datos, en función de los datos que estemos manejando. También tenemos que pensar en cómo estandarizar esos datos para después poder procesarlos. Es decir, si nosotros queremos saber a fin de año, por ejemplo, una organización que trabaja con beneficiarios, a fin de año queremos saber de qué barrios son esos beneficiarios, si queremos saber las edades de los beneficiarios y demás, es importante que podamos hacer un listado de barrios en los que trabajamos generalmente, que podamos pedir la fecha de nacimiento de las personas y demás. Después, por otro lado, y acá viene una de mis múltiples frases, que es el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, cuando nosotros armemos una base de datos, no, digamos, cada una de sus columnas o de sus casilleros, no pensemos que todo el mundo va a entender exactamente lo que yo quise decir. El sentido siempre es abierto y las personas siempre interpretamos lo que tenemos adelante. Entonces, capacitemos a las personas que recolecten datos, ¿sí? Donde dice barrio, cómo tenemos que poner el barrio, donde dice fecha de nacimiento, cómo se pone la fecha de nacimiento, y así con, digamos, algunos datos que son, o algunas consignas que son un poquito más abiertas, tenemos que tratar de hacer una bajada para que todos la puedan entender. Como les decíamos, esto de monitorizar la base de datos y actualizarla cada tanto es un trabajo importante porque las organizaciones son dinámicas, así que la base de datos también tiene esa dinámica. Y, por último, pero no menos importante, siempre hagamos un backup de la base de datos, no importa en qué formato lo tengamos. ¿Sí? Muy bien, podemos seguir. Acá, esto si quieren después lo pueden leer ustedes, creo que se van a sentir bastante identificados con algunas de estas frases, como que la base de datos está en diferentes hojas de cálculos, que a veces se va alguien de la organización y se pierden los datos, o bien se rompe una máquina y el dato se pierde para hacer un backup. Así que bueno, esto está bastante relacionado con el sondeo, creo que Caro estuvo atinada cuando pensó en estas frases, además también son frases que escuchamos mucho en las capacitaciones, así que bueno, esto se los dejamos para que vean que todo esto se puede ir resolviendo un poco con todo lo que venimos hablando. Y experiencias propias de los usuarios, no están escritas por nosotros, la escribieron personas de otras organizaciones, al 100% sin autoridad. Exactamente. Acá mismo tienen que tener cuidado con lo que dicen en las capacitaciones, porque todo va a ser usado en su contra. No tenemos una mala base de datos y todo queda registrado en un sitio. Exactamente. Bueno, la idea, ahora vamos a pasarle el mando a Raúl, y la idea es que él nos cuente de todo esto, que siempre hablamos en la teoría, cómo podemos aplicarlo en el ejemplo de donantes. Si en este momento les pido, abran su cabeza y piensen en sus organizaciones, en sus procesos más importantes, ¿sí? Bueno, ahí lo que vamos a estar viendo en esta sección es un poco intentar bajar, como dijo Mariana, todos estos ítems de los que hemos hablado en otros webinarios, que hemos repasado hace escasos momentos, sobre cómo construir esa base de datos y bajarlo a una base de datos de donantes que pueda ser eficiente,
que sea útil para la organización y que mantenga estos criterios de los que hemos venido hablando, ¿vale? Entonces, en cuanto a esos criterios justo de los que recién nombró Mariana, uno de ellos es la finalidad. Cuando construimos una base de datos de donantes, ¿cuál es la finalidad que perseguimos? ¿Para qué queremos esa base de donantes? ¿Queremos para guardar y gestionar nuestros donantes? ¿La queremos para conseguir más donantes, que sea una base de candidatos en las que vamos a aumentar nuestro número de donantes para la organización? ¿Es una base para gestionar solo el cobro y seguimiento de algunas partes de nuestra relación con los donantes, como envío de algún material a final de año, informes y demás? ¿O para campañas de ACRE? Que por ahí hay una brecha dentro de todas las personas que nos escuchan. Antes estuvimos revisando con Abu de dónde es la gente que nos está viendo hoy, y por ahí en Argentina, que si no estoy mal es el país donde más nos escuchan, desde donde estamos transmitiendo, y por ahí en Venezuela, que también había algunos oyentes más, el tema, por ejemplo, con la inflación, hace que una campaña de ACRE sea sí o sí mínimo anual. Aún nos preguntan qué es una campaña de upgrade. Bueno, una campaña de ACRE es una campaña de aumento del monto de un donante, es decir, cuando vuelves a fidelizar a esa persona, renuevas el compromiso que tenía una persona con la organización en cuanto al monto que va a donar o a cómo va a colaborar esa persona, normalmente de manera económica, con nuestra organización. Entonces, esas campañas que normalmente se suelen hacer para aumentar las cuotas de donantes. Y ahí es donde hablaba de eso, que hay esa diferenciación. Por ahí en Argentina y Venezuela, por temas de situación económica, situación inflacionaria, la campaña de ACRE es obligatoria. Es decir, lo que hoy son 50 pesos, en un año son realmente 30, con lo que la campaña de ACRE, acá lo vemos mucho, de actualización de donantes, son obligatorias. No se pueden no hacer, porque si no en 2 años todo lo que recibías de tus donantes no tiene ningún valor. En países donde la economía por ahí es un poco más estable, la inflación no es tan alta, no es una práctica tan común, pero es una práctica habitual. Entonces es bueno saber cuándo fue el último ACRE que hizo esa persona, cuál era el monto que tenía en la donación anterior y demás cosas que vamos a ver un poquito más adelante. Después, una vez pensada la finalidad, es importante saber cuáles son las herramientas de recolección y las herramientas en las que vamos a guardar nuestra base de datos. Como dijo Mariana, una ficha es una buena forma de guardar una base de datos, no muy tecnológica, pero una buena forma de una base de datos siempre que esté organizada y cumpla los criterios de los que venimos hablando. Excel es la más común entre las organizaciones, aunque Excel es una hoja de cálculo, no es en sí una base de datos, aunque todos la usamos como base de datos, todos hemos tenido alguna base de datos en Excel. Access sería otra forma que sería más lógica de bases de datos, porque son esas 60 planillas que tenéis separadas. Access lo que suele hacer es juntarlas, relacionarlas y darles un sentido más global, lo mismo que hace un CRM. Acá podemos introducir, hay un concepto que es como importante introducir para que vean que todo está relacionado con todo. Siempre que las chicas de comunicación hablan de esto de estudiar a los públicos, acá también aplica, porque si nosotros definimos que la recolección de los datos la va a hacer una persona de la organización, quizás tengamos que usar una herramienta que pueda estar, digamos, a la que tenga acceso solamente esa persona de la organización. Si nuestra franja etaria de donantes es, digamos, es de gente muy mayor, sabemos que por ahí no tienen tanta relación con la tecnología, entonces por ahí aplique más de esta forma una persona de la organización que haga un llamado telefónico. Ahora, si nosotros sabemos que, digamos, mucha gente, tenemos una franja etaria de público, ya sea de donantes actuales o de futuros donantes, que se manejan con herramientas web y demás, podemos pensar en una herramienta de recolección que no dependa tanto de alguien de la organización, sino que la pueda, digamos, como que el ingreso de datos lo pueda autogestionar el mismo donante. Entonces ahí sí podemos pensar en herramientas como, por ejemplo, Donar Online, donde el donante es el que ingresa sus propios datos, ¿sí? No necesitan de alguien de la organización. Entonces acá empezamos a ver no solo el estudio de los públicos, que es importante, sino que es tanto, digo, es el público externo de la organización como el público interno. También si nosotros tenemos un staff que no está tan relacionado con la tecnología, quizás no nos convenga tener una herramienta de recolección que sea tecnológica. Quizás hay una pasada previa para el papel, o bueno, también dependiendo de la finalidad, la forma de construir la base sea el papel. Pero digo, tenemos que tratar de empezar a entrelazar todos los conceptos que podamos porque todos sirven, ¿sí? Y entre, ahora dos puntos que tienen casi todo en común, que es la herramienta de recolección y la estandarización. Es decir, una vez que tú construyes una base de datos, vamos a ver después, unas filminas después, cómo estandarizar o cómo crear algunos datos que son importantes para una base de datos, especialmente de donantes. Por ahí, con algunos espero sorprenderos. Open your mind, que digan, pero esto tampoco está tan claro, no hay nada claro. Siempre que se construyen criterios, lo que hay que intentar hacer es
lo más abarcativos posible, que sean lo más descriptivos posibles, y para una base de datos es vital que esos mismos criterios sean utilizados de igual manera en las herramientas de recolección. Es decir, si yo mis donantes por sexo los clasifico en masculino o femenino, luego no puedo tener un formulario web que diga hombre o mujer, porque va a llevar un paso previo de la conversión de esos datos. La entrada a la base de datos no va a ser tan simple, tan dinámica, es decir, la base de datos no es algo que está aislado del resto de elementos que conforman nuestra organización. Un formulario web, herramientas de recaudación online como Donar Online, todas esas herramientas, por ejemplo un form para un evento, siempre deben crear o deben repetir aquellas estandarizaciones de información que creamos en nuestra base de datos. Es decir, no hay que pensar a la hora de hacer un evento qué le vamos a pedir a la persona que viene o a nuestros donantes, sino decir, bueno, cómo nosotros construimos nuestra base de datos y en función de cómo construimos esa base de datos, replicar esos criterios en esas herramientas. Acá las chicas de comunicación y de eventos son nuestras víctimas. Son fieles alumnas. nuestras fieles alumnas víctimas del equipo de CRM, porque nosotros en eso siempre estamos ahí como repitiendo. Bueno, el tema de acceso, ya sabemos que hay herramientas que son más colaborativas, otras que son más de uso individual. ¿Vale? Una parte que es también importante cuando hablamos de bases de datos, una vez que construimos los criterios, que vamos a ver a continuación, es saber diferenciar, o se habla mucho en el sector de fundraising, esta jerga, en el tema de base fría y base caliente. Una base fría y una base caliente se diferencian básicamente en el contacto o relación que tenemos con esas personas que están en esa base. Es decir, si una organización amiga que hace algo similar a mí me ha pasado un Excel con sus contactos o con una base de datos en común, una práctica no recomendada. una práctica nada recomendada, pero que sabemos que pasa, las bases de datos circulan por todos lados, bueno, eso no es una base de datos caliente, es decir, es alguien que nosotros hemos tenido una base de datos externa con la que tendremos que empezar a trabajar y hacer una relación para fidelizar o para entablar una conversación con esos donantes o con esos potenciales donantes. Una base de datos caliente es lo contrario, es decir, alguien que ya conoce a la organización y que en mayor o menor grado ha tenido relación, ha acudido a nuestros eventos, ha dejado información en nuestra página, nos ha llamado, ha visitado alguno de nuestros proyectos, etc. Sumo algo, acerco un poco al micrófono para que se escuche mejor. Para que lo piensen también llevado a la realidad, lo importante también es pensar qué le vamos a comunicar a cada uno de estos públicos que están tanto en la base fría o en la base caliente. En una base fría probablemente tengamos que contar primero que nada quiénes somos y qué hacemos, que es algo que no es una práctica muy común porque todos en la organización siempre tenemos muy claro quiénes somos y quiénes hacemos y no sentimos la necesidad de tal vez contarlo. Entonces, en una base fría deberíamos empezar por ese lado y en una base más caliente podríamos contar otras cosas, ir hacia el proyecto, contar bien qué hacemos en el proyecto que hicimos durante el último mes. Entonces también piénsenlo desde ese lado, de cómo fidelizar poco a poco a cada una de las personas que nos conocen, entendiendo su grado de conocimiento hacia nuestra organización. Acá nos piden si por favor podemos repetir nuevamente porque no quedó muy claro la diferencia entre base fría y base caliente. Bueno, a ver, también tiene que ver, nosotros acá estamos dando una definición bastante general y esto después va a tener que ver con el criterio que ponga cada organización. Arranquemos por la base de datos caliente, que es, por ejemplo, en función de los donantes, una base de datos calientes puede ser los donantes actuales, los donantes que alguna vez donaron a la organización y personas que de alguna manera tienen algún involucramiento con la organización, como ser, por ejemplo, personas que trabajan en empresas que en algún momento han tenido una relación con la organización. Podemos definir que todo aquel que vino a un evento o a un taller forma parte de la base de datos calientes porque nos conoce. Y por otro lado, una base de datos fría son... Digamos, nosotros ahí mencionamos una práctica que no recomendamos, que es como, la verdad es ilegal pasarse bases de datos de una organización a otra, pero sabemos que es un estado de hecho y que sucede, entonces eso es una base de datos fría. Por ejemplo, podemos también nosotros denominar una base de datos fría a las personas que solamente ingresan un formulario web haciendo una consulta, ¿sí? Porque sabemos que esa consulta es una forma de llegar, no sabemos de dónde llegó, cómo llegó, cuánto nos conoce. Entonces, la diferencia básicamente es esa, es la relación que tiene esa persona con nuestra organización. Claro, está bien pensarlo como lo pensó Caro o lo dijo Caro en cuanto a públicos diferentes, es decir, esos son criterios que no son fijos, son estándar, no se pueden definir, no para todas las organizaciones son los mismos criterios,
sino por ahí una organización puede decir, bueno, para mí una base de datos fría es alguien que alguna vez acudió a un evento mío, y una base de datos calientes es el tipo o la persona que siempre viene a un evento mío. Entonces esa persona que siempre viene hay que intentar convertirla en donante, la persona que vino alguna vez, la comunicación va a ser diferente. Son criterios que cada organización por ahí tiene que construir. Sí. ¿Dónde se generan este tipo de bases de datos más calientes? Para intentar bajarlo un poquito, bueno, en escalas, como veníamos hablando en la filmina anterior, y la persona que ingresa tus datos en una web no tiene mucho conocimiento por ahí de tu organización, aunque mostró una intención activa de conocer o que le interesa lo que hace, pero por ahí el primer paso es comunicar bien cuál es nuestra misión, cuáles son nuestros proyectos, nuestros valores y demás. Lo que hablábamos recién, en cuanto a asistentes a eventos, quién asiste más o con mucha frecuencia a nuestros eventos, si guardamos ese registro, obviamente es una persona potencialmente donante con aquella que acudió una vez, que sabes que en algún momento estuvo interesada por lo que realiza nuestra organización, pero por ahí por alguna razón cualquiera se les enganchó y hay que intentar volver a reenganchar para convertirlo en un potencial donante más potencial o más posible, más en porcentajes más altos. Quién llama a la organización, quién nos sigue en las redes sociales, son también potenciales donantes. Y una información muy importante que por ahí no usan mucho las organizaciones o no explotan bien las organizaciones es las respuestas a los envíos de mail, sobre todo cuando se hacen con herramientas de email marketing. La persona que le has enviado 5 mails este año y abrió los 5, si no es donante está muy interesado en lo que hace tu organización. Si una persona le ha enviado 100 mails durante los 10 años de existencia en la organización y no abrió ninguno, bueno, la estrategia tiene que ser diferente porque obviamente no llegas a ese público. O sea, es cómo comunicar, una estrategia de comunicación. O sea, lo que hay que pensar también es que la base es integral y no está aislada del resto. Es decir, con la base se hace comunicación, con la base se prepara un proyecto, con la base se piensa y se planifica la organización. Y también tener presente un error muy común que cometemos muchas organizaciones, es decir, bueno, necesitamos hacer una campaña de donantes porque necesitamos recaudar más. Mandemos un mail a toda nuestra base de datos pidiéndole donaciones. Y la realidad es que muchas veces es un esfuerzo bastante inútil porque son personas que todavía no nos conocen. Piensen ustedes quiénes son, si tienen donantes, quiénes son sus donantes actuales. Y piensen también cómo llegaron a ser donantes, ¿no? Muchas veces llegamos a ser donantes porque nos comprometemos, porque sabemos lo que están haciendo y la importancia de lo que están haciendo. Entonces es mucho más probable que pasemos a ser donantes cuando sepamos más de la organización que con un mail que nos llega de hola, ¿querés ser donante? Probablemente lo cerremos. Entonces también pensar un poquito este camino, aunque sea de 2 o 3 pasos, de involucrar más a las personas antes de pedir donaciones. Que además queda bien porque uno, de entrada, decir hola, ¿qué tal? Necesitamos una donación, queda un poco manguero. Y claro. Y entonces poder hacer algunas comunicaciones antes está bueno. Yo siempre, otra cosa que hago es tratar de ir bastante a esto que se llama un poco la terapia del shock. Hoy nosotros estamos muy mal acostumbrados, en un sentido, a pensar en la gratuidad, o que sean gratuitas muchas acciones de las que hacemos a través de la tecnología. En realidad, lo barato siempre sale caro. Y el enfocar, el poder segmentar, el poder conocer a quién estamos hablando y qué mensaje le vamos a dar, nos gana mucho, se hace ganar mucho la efectividad del mensaje después. Piensen en el ejemplo, y para no irme mucho en esto, piensen en el momento en que las campañas para pedirle a las personas que sean donantes de la organización, para que levanten su donación y demás, se hacían vía postal. Vía postal significa mandándoles una carta, escribir las cartas, imprimirlas, mandarlas, ensobrarlas, mandarlas por correo y demás, tiene un costo económico y de tiempo altísimo. Así que hoy por ahí tenemos como esto de que a través de la tecnología todo parece ser como un poco más gratuito, hace que, digamos, metamos todo en lo que llamamos la misma bolsa de datos. Entonces, no es así. Tenemos que seguir midiendo el esfuerzo y la efectividad que vamos a tener si nosotros redireccionamos bien esos mensajes, ¿sí? Bueno, ahí me hicieron una introducción buenísima, claro, para lo que vamos a hablar ahora en función de cuáles son los tipos de datos que guardamos en una base de datos según la utilidad, y la idea es esa. La idea de una base de datos fría o caliente es segmentar nuestro público en diferentes grupos en función de cuánto nos conocen o cuánto pensamos que qué posibilidad hay de conversión a la hora de que esa persona que no es donante pase a ser donante. Entonces, en función a
qué tipos de datos guardamos en nuestra base de datos. Es una clasificación, está sujeta a críticas, comentarios, sugerencias, pero básicamente tendrían 3 pilares. O el análisis, es decir, aquellos datos que pido para analizar mi público y saber, datos sobre todo sociodemográficos, para saber, bueno, quién es mi público. Son gente joven, mayor, hombres, mujeres, de qué zona de nuestro país vienen, posición socioeconómica y demás. El segundo, que es ligado mucho con lo que recién hablamos de los públicos, es la segmentación. Es decir, es un dato que yo pido para poder segmentar posteriormente mi base. Un clásico que utilizan todas las organizaciones es en un formulario web la casillita de desea recibir nuestro newsletter. Bueno, eso es una segmentación que debe estar guardada en nuestra base de datos, porque de ahí podemos empezar a segmentar y a construir. Otra segmentación interesante a veces es conocer los intereses de las personas, porque nos permite también dividir un poco nuestra comunicación y tal vez a los que estás más interesados en cuestiones sobre, si trabajamos en niñez, sobre niñez, les mandamos más información sobre eso. A los que están más interesados sobre conocer lo que hacemos, les mandamos más. Entonces, entender, por ejemplo, la profesión o en qué están interesados nos ayuda a nosotros a apuntar mejor nuestras comunicaciones. Exacto. Y el tercer gran grupo serían los campos o aquellos datos que sirven básicamente de almacenamiento, es decir, con los que no vamos a realizar ninguna estadística ni segmentación, pero nos guarda información útil, un tipo campo de descripción o demás, o acá en Argentina, que el fútbol es pasión como la mayoría del continente, saber de qué equipo es una persona o cuál es su hobby favorito. Por ahí no es un campo que vamos a tener pensado para segmentar y demás, pero está bueno cuando hablas con esa persona ya en una etapa más avanzada, poder romper el hielo diciendo, bueno, ayer ganó River, felicidades a todos los que son de River, yo soy de Huracán, pero felicidades a los que son de River, por ahí nos encontramos en octavos de la Libertadores. Pero esto es una lógica interna de Argentina, aunque también todos estamos en la Libertadores. Y bueno, saber ese tema de esos datos, esos puntos, es importante para romper el hielo, para ser más cercano en la comunicación con nuestras donantes o potenciales donantes. Y luego, mixtos, es decir, estas 3 categorías no son cerradas. Un solo dato nos sirve para analizar, segmentar, almacenar por ahí está un poquito más relegada, pero normalmente suelen tener varios usos, uno principal, uno más secundario. Acá, algunos ejemplos, por ejemplo, el origen del donante es un campo que nos sirve tanto para segmentar como para analizar. Saber dónde nos conoció la persona que es potencial donante o donante es muy importante sobre todo para medir un retorno de inversión. Es decir, bueno, aquel evento que realizamos en aquel teatro trajo a 100 personas a nuestra organización y 50 actualmente son donantes, es decir, aquel evento llegó, ¿qué hicimos bien en aquella ocasión que en el otro evento hagámoslo de vuelta? Hagámoslo de vuelta año tras año para intentar conseguir más donantes, tal cual. Entonces, me sirve para segmentar, es decir, yo puedo mandarle a las personas que acudieron a determinado evento o que entraron por determinado canal, web, telefónico, que fuese, determinada comunicación, o para medir el impacto de, bueno, parece que a nuestra organización entran más donantes por llamados telefónicos que por un formulario web, que por campañas de face to face en la calle o por el boca a boca, que normalmente suele ser por donde nos empiezan a conocer a todas las organizaciones. Todo el dato de fecha de nacimiento, por ejemplo, es importante para la segmentación y fidelización, es decir, es importante poder tener la fecha de nacimiento de nuestros, sobre todo cuando ellos son donantes, para poder enviarles algún tipo de mail, agradecimiento, recordatorio en la fecha de su cumpleaños, que bueno, todos recibimos ya un montón de mails por nuestro cumpleaños, pero no está mal que se acuerden de nosotros. Siempre somos un poquito egoístas. Vale, bueno, datos sociodemográficos para el tema de análisis. DNI es un dato muy importante, sobre todo para el tema de evitar duplicados en la base. Es decir, es el dato que nos permite mantener nuestra base más limpia en esa labor de mantenimiento. El quiere recibir información, ya hablamos, y por ejemplo, estado del donante, la fecha en la que inició la donación o la fecha en la que hizo ese último aumento, para poder mantener una estrategia de esas campañas que hablamos y decimos, si mi base voy a hacer con mis donantes campañas de upgrade de manera repetida, bueno, es importante saber cuándo fue la última vez que actualicé para no mandarle un mail tras otro. Llegamos a la parte divertida. Ahora sí. Bueno, acá lo que queremos mostrar es un poquito todo esto que estuvimos hablando, en más teórico en general, que intentamos bajar a lo que es una base de donantes, mostrarlo. Porque es muy fácil por ahí hablar y decir, no, vosotros tenéis que, o es buena práctica, y no dar soluciones o intentar ser más cercano en este nivel. Entonces, lo que vamos a mostrar es una pequeña demostración
producto en el que estamos trabajando, que se llama Mi Primera Base de Datos, que la idea es estar construida en Excel y tiene todas estas cosas de las que fuimos hablando, y la idea es que sirva para organizaciones que quieren organizar su base de datos, organizaciones que recién empiezan y puedan ir construyendo su base de datos. Igual, nada de promoción porque va a ser gratuito para poder descargar desde la web, así que no ganamos nada, salvo en la satisfacción de poder ayudar a las ONGs. La base de datos nos lleva mucho tiempo planificarla, ha sido un trabajo de planificación durante muchos años, de la experiencia que hemos ido consiguiendo de ONGs, del feedback y, bueno, de una voluntaria que es maravillosa y nos ha ayudado a lograrlo, porque si no nos hubiese llevado muchísimo tiempo. Un saludo grande a Diana, sí, que nos ha ayudado en este proyecto. Entonces, acá lo que voy a mostrar es lo que sería una base de datos, es decir, ya está construida en un cierto contexto. Todo lo que vamos a interesar aquí son donantes, en este caso también vale para voluntarios y para contactos en general. De paso vamos a aclarar una pregunta que hubo hace un ratito. Claramente la base de voluntarios de nuestra organización es una base de datos caliente, porque son personas que están totalmente fidelizadas y nos conocen a la organización. Exacto, están totalmente involucradas con la organización. Entonces, acá lo que tenemos es como un primer formulario donde donde se muestran todos esos criterios que hemos ido construyendo. Es decir, esto no es la base de datos, sino es un formulario de ingreso a una base de datos. La base de datos la tenemos en otra pestaña, que es acá donde se van guardando nombre, apellido, DNI, cargo, mail, demás datos de nuestros donantes, potenciales donantes, voluntarios o contactos en general. Acá lo que mostramos en esta primera etapa son todos esos filtros que hemos ido construyendo para pedirle, o esa información que consideramos que es importante pedirle a nuestros donantes. Por ejemplo, nombre y apellido es vital. Sin nombre y apellido, alguien que sea nuestro donante, la verdad no tendría mucho sentido de ser. ¿Vale? Nosotros acá lo tenemos organizado un poquito más en una lógica con dos bases de datos en la que hay cuentas que son personas jurídicas y contactos que son personas físicas para poder hacer esa segmentación y esa separación. Y lo importante a la hora de construir estos criterios, sobre todo en la plataforma que hemos elegido, que por ahí no andamos muy descaminados porque la mayoría tenéis vuestras bases en un Excel, son, por ejemplo, las listas de selección. Es decir, que yo ingrese los datos con un filtro previo ya es muy importante, porque yo puedo decir, bueno, es donante, y cuando quiera filtrar, cuando quiera hacer esa segmentación, todos van a estar agregados por el mismo criterio. No va a haber problemas con yo puse donante, él puso donantes, mayúscula, minúscula, tipé mal. O sea, esas listas de selección, que cuando se construyen en Excel son muy importantes para generar ese primer filtro de entrada de datos a la base de datos, ¿vale? Acá, ahí, perdón, Raúl, te corto un segundo. Eso es lo que planteaba también Mariana al principio, ¿no? De cómo hacemos para entonces después poder sacar informes rápidamente. Estas listas de selección son lo que estamos necesitando. Exacto, esto es lo que nos ayuda. Esos son todos los criterios de los que hemos ido hablando, están aquí plasmados. Entonces, por ejemplo, uno que acá es donde por ahí puede ser más sorpresivo, hasta criterios que parezcan muy simples, no lo son tanto. Por ejemplo, sexo, nosotros decimos, bueno, masculino, femenino, hombre, mujer. Nosotros en nuestra lista o en nuestra base tenemos un otro. Dice, bueno, hay hombres, mujeres. ¿Por qué? Porque ahora hay muchos países de la región, por acá me apunté, Colombia, Panamá, Argentina, Chile, en España también. Tienen leyes, por ejemplo, con temas de género, en los que las personas ya no tienen un género de hombre o mujer, sino que existen multiplicidad de géneros. De hecho, hubo una polémica hace un año, si te acuerdas, Caro, con Facebook, que sacó 54 tipos de géneros diferentes. Bueno, por ahí no hay que tener una lista de género enorme, pero es importante tener reflejado quién es nuestro público, y por ahí sí, nuestra organización trabaja con colectivos de lesbianas, gays, transexuales y demás, es importante tener esa singularidad en nuestra base de datos. Ahí hay un criterio que es un valor que es siempre el otro, que es muy importante en la base de datos porque a la persona le da la opción de escapar cuando no encaja en uno o en otro. Tiene esa parte buena, como de vía de escape, pero tiene la parte negativa, o tenemos que tener cuidado en que el otro no se convierta en la categoría que engloba a mayor número de registros. Es decir, si nosotros tenemos una lista de selección o segmentamos nuestro público, lo que fuese, por algunos valores, y el otro es el 50-60%, tenemos que repensar cómo estamos construyendo esa categoría. Es decir, el otro siempre tiene que ser un valor más marginal.
Bueno, pues hablaba, por ejemplo, con el número de documento, que es un valor muy importante para mantener todo el tema de duplicados y demás. En este Excel lo que hemos trabajado, que lo hemos visto igual en otros webinarios que dimos anteriormente, son temas de validaciones de datos y demás. Por ejemplo, en este formulario, que la teoría es para que sirva para todas las organizaciones de la región, la validación que tenemos es que el número de documento esté entre 7 y 18 dígitos. Pues 7 son los países donde menos dígitos tiene el número de documento, Paraguay, Bolivia, y 18 el país que más tiene, que es México, que tiene una singularidad que si por ahí vamos bien de tiempo me gustaría ver luego, porque la verdad No, vamos muy mal de tiempo, Raúl. los mexicanos lo saben, que es un DNI un número de identificación muy particular y por ahí fácil de construir si se tienen datos orgánicos de la persona tipo nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo y demás. Entonces todos estos datos se pueden ir especificando para vuestra organización, es decir, si mi organización trabaja en Argentina, bueno, el número de documentos solo pueden ser 8 y solo pueden ser dígitos, no pueden ser letras. Acá, por ejemplo, cualquier letra o número está admitido entre 7 y 18 dígitos. Claro, tratamos de hacerlo que sirva para cualquier país de la región. Hay varias preguntas sobre si lo podemos compartir, ya lo quieren, Raúl. Sí, todavía no lo lanzamos porque estamos haciendo algunos testeos. Lo que sí estamos, en el newsletter que mandamos solicitamos que a los que querían nos dejen su mail para mandarlo para que lo testeen, pero tengan en cuenta eso, lo estamos testeando porque la idea es que, bueno, que le pueda servir realmente a todas las organizaciones, que es algo que nos vienen pidiendo hace un montón. Así que un poquito más de paciencia, que en breve la estaremos lanzando. Claro, nuestra idea fue generar una primera base de datos funcional para el mayor número de organizaciones posibles con las dificultades que eso conlleva. Por ejemplo, con simples reglas se puede decir, bueno, si ese número de DNI que nosotros usamos para evitar los duplicados ya existe en una base, que directamente ese Excel o otra plataforma, los CRM son por ahí más avanzados en este tipo de cosas, me avise y me diga que esa persona ya existe en nuestra base con esos datos, ¿vale? Datos también que son muy importantes tener bien estandarizados, países y, por ejemplo, la provincia correspondiente, ya que no me han dejado ver el tema del DNI con las personas de México, voy a mostrarles sus provincias. ¿Veis? Por ejemplo, tener ahí cada una de las provincias en función o de los estados, como es en México, departamentos en Colombia, demás entidades administrativas en cada uno de los países, en función al país correspondiente. Tener reglas de validación, por ejemplo, si yo tengo un mail, decirle que por lo menos tenga que tener una arroba, tenga diferentes caracteres que si no los tiene, por ahí no me deja introducir en la base de datos. Si yo voy a ingresar en la base de datos este contacto... Llegó la magia, ¿eh? Llegó la magia, por ejemplo, y me dice, bueno, el email debe contener una arroba. Es decir, si este mail no tiene una arroba, no me deja ingresarlo en la base. Por ahí son pequeñas cosas que tenemos que ir pensando. No hacen que la información entre totalmente limpia. Es decir, si yo pongo, por ejemplo, w arroba en un Excel normal, acá, y le doy a ingresar... V quiere decir arroba. Eso, la versión, traducción para... sí, hay la versión del castellano de España, me deja ingresar, es decir, hay que crear esas validaciones, esas cosas son las que hay que pensar cuando construimos una base de datos, que son importantes, de decir, bueno, ¿cómo puedo intentar minimizar los errores a la hora de que la información ingrese? Obviamente que tenga una arroba no va a impedir que alguien te ponga cualquier cosa, cualquier mail que no es válido, Claro. Pero ya disminuye un poquito el error, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando ingresamos un contacto? Todo eso, cuando le damos a ingresar un contacto, va directamente ahí a nuestra base de datos, ahí veis. Y, por ejemplo, una cosa que siempre es importante para el mantenimiento, sobre todo en las bases de datos que están pensadas en Excel, cuando yo, por ejemplo, busco valores duplicados, si el criterio que utilizo es el del DNI, directamente me los encuentra sin ningún problema. Si yo utilizase, por ejemplo, aquí veis que yo estoy introducido 3 veces en la misma base de datos. Si por ahí el criterio que utilizo para buscar ese duplicado es el mail, si yo puse un mail diferente en cada una de las ocasiones que me registré en un formulario web, en un evento, cuando fuese, o se tipeó mal por cualquier cosa, no me lo encontraría, me encuentra los que no tienen valor, pero yo no estaría duplicado en esta base de datos cuando sabemos que me ingresé 3 veces en esa base de datos. Mientras Raúl ahí revisa sus apuntes, estuve leyendo ahí con Agustina varias de las preguntas que hicieron, así como dijo Caro que en breve vamos a compartir esto con todos, pues realmente es la idea y es para lo que estuvimos trabajando estos últimos meses.
también tengan en cuenta que casi todas las herramientas tienen alguna limitación y tienen, digamos, todo lo que estamos pensando lo estamos pensando para poder resolver algunos problemas o algunas situaciones, y hay otras que por ahí no están contempladas, porque todo tiene que ir, o sea, tratamos de que vaya evolucionando la complejidad de las cosas y me han preguntado si esto podía tener una correlación en la página web para que las personas ingresen solas sus datos. Bueno, eso no va a ser así. En un Excel es más complicado, no es un CRM. Un CRM sí te ofrece, por ejemplo, esas posibilidades, pero si tú en un formulario de una web ingresas los mismos criterios que se construyeron en la base de datos, esa base de datos que te vas a descargar de tu formulario web va a ingresar sin problema, claro, sin ningún problema, en una base de datos que tenga esos mismos criterios. Claro. Por eso es importante lo que hablábamos antes, que los criterios que construyen la base de datos no solo construyen la base de datos, sino en la recolección de información en cualquier formato que lo hagamos. Exactamente. Una cosita para mostrar para el final, de último pastelito, que ya no me dejan más tiempo, es otra cosa importante de lo que veníamos hablando en todo el segmentar. Los filtros en Excel son importantes. Es decir, si por ejemplo queremos felicitar a las mujeres que están en nuestra base de datos el Día de la Mujer, tener ingresada esa información correctamente hace que yo pueda sacar una lista para ingresar en cualquier herramienta de email marketing masivo sin ningún problema en un segundo. Si esa información no está estandarizada, no la pensé, no la pedí, no voy a poder hacer esas estrategias. Y hay que pensar lo primero de todo, por eso en esa lógica que hablábamos al principio de escaleras y serpientes, de que nuestra base de datos es el primer escalón orgánico para ir creciendo nuestra organización, porque es donde pensamos qué información queremos, qué información vamos a pedir, cómo la vamos a usar en estrategias que vamos a ir empleando durante mucho tiempo. Exacto. Ahí lo que decíamos, lo que quise decir yo cuando digo, por ahí una herramienta no nos resuelve todo, es por eso que necesitamos toda la instancia de planificación y de poder entender cuál va a ser la finalidad de nuestra base de datos para poder elegir la herramienta correcta que nos va a permitir hacer todo lo que querramos. E incluso tenemos que tener muy en cuenta que por ahí primero usamos una herramienta y más adelante con la evolución que tenga la organización, de la complejidad de los procesos que vayamos teniendo en la organización, tengamos que hacer un pequeño cambio o un upgrade también nosotros hacia una nueva herramienta. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es como pensar, mi primera base de datos, este Excel, está pensado con criterios muy similares que nos hagan pensar como organizaciones en función de después tener bases de datos un poco más complejas o incluso pasar hasta un CRM, empezar a entender estos conceptos de segmentación, de estandarización de datos, de planificación y de mantenimiento de las bases. A quien tenga más preguntas que las vaya colocando, igual luego vamos a tener una instancia para contestarlas hoy mismo o en días posteriores, así que cualquier cosa que pregunten ahí. Y lo que os iba a mostrar para los mexicanos que estén interesados en ello es una fórmula. Hay preferencias porque tiene una forma de construir el número de documento que es maravillosamente a la hora de construirla. Hay una fórmula de Excel que directamente teniendo el nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo y la provincia de donde nació, te da el número de documento, porque el número de documento mexicano se construye con las primeras letras del apellido, la segunda consonante y demás. Es una junta de la información básica que está en 4 o 5 campos. Es decir, yo tengo nombre, apellido, fecha de nacimiento, hombre, mujer y dónde nació. Puedo saber ese número de documentos sin tener que pedírselo nunca a mi donante. Así que si os interesa, consulten. Muy bien, le pueden escribir a Raúl, @wingweb.org. Les cuento mientras ya estamos por terminar y muchas de las preguntas que nos hicieron las fuimos respondiendo. Todos dicen que están muy maravillados con la herramienta y que la esperan próximamente, así que sigamos, nos quedan 2 minutitos. Les pasamos el link por el chat y también por las preguntas, así que pueden ingresar ahí todos aquellos que preguntaron para testear el mini Excel. Claro, para que se puedan anotar y después hay más información, testear y demás. Perfecto. Y no, rápido para pasar, bueno, una vez que siempre tenemos esa información, podemos construir visualizaciones de ella. Ese primera base de datos tiene pensado algunas cosas que estamos trabajando en ellas para refinarlas. Así que, sin más, vamos con otro tema que también es muy importante y que por ahí le damos a veces muy poca bola en nuestras organizaciones, que es el tema de qué hacemos o cómo guardamos y protegemos los datos personales que tenemos de una ONG, y esto que hablaban Caro y Mariana al principio de cómo compartimos o no compartimos esas bases de datos, porque es muy sensible la información que nosotros captamos de esa persona y tenemos una responsabilidad sobre esos datos.
Bien. Para darle un cierre al webinario, aunque no es un tema menor, les cuento para que no se desesperen, pues yo hablo rápido. Justo hoy subimos al blog, a la página de Wingu, una nota donde está esto un poco más explicado y tiene bastantes links. Pedimos disculpas, quizás hay mucha información de Argentina, pero hay un panorama un poco después de Latinoamérica para que nuestros asistentes de otros países puedan digamos, tener alguna referencia. Sí, creo que hay mucha información sobre Argentina porque está el paso a paso de cómo registrar la base de datos. En otros países no existen leyes iguales, por eso está comentado abajo cuál es la situación de los otros países, pero explicado sobre el paso a paso para las organizaciones de Argentina. Sí, también cualquier duda nos escriben, por eso no se preocupen, siempre estamos acá para ayudarlos. Básicamente se trata de lo siguiente, esto es en Argentina y a nivel mundial, nosotros como personas tenemos derecho a proteger nuestros datos personales. Y como organizaciones que trabajamos con datos de las personas y que trabajamos con bases de datos, tenemos la obligación de registrar esas bases de datos. Por lo menos acá en la Argentina. En Argentina y en varios países de Latinoamérica, este derecho de las personas está, digamos, ya está pautado desde las constituciones nacionales, donde se trabaja sobre el habeas data. El habeas data es el derecho que tenemos como personas de conocer la información que hay sobre nosotros en distintos lugares donde está almacenada y el derecho a réplica, a pedir que se modifique, que se elimine en caso de que nos perjudique o esté desactualizada. En Argentina se fue un paso más y se creó una ley y además de una ley, un organismo de aplicación que es el Registro Nacional de Base de Datos. Y en ese registro dice que en la ley más que nada dice que únicamente va a ser legal toda base de datos que se encuentre inscrita en ese registro. Temas a tener en cuenta. En el post del blog de Wingu, e incluso cuando reciban esta presentación, en ese link que está ahí, van a poder ingresar directamente al lugar donde se registran las bases de datos y donde tienen el paso a paso de cómo tienen que hacerlo. No se asusten, simplemente le tienen que dedicar tiempo para leer cada una de las preguntas. En general, casi todas las organizaciones necesitan registrar sus bases de datos porque más allá de que se trabajen los datos internamente, al estar involucradas las personas del staff de la organización, ya esos datos se están compartiendo, ¿sí? Entonces, eso, como ténganlo en cuenta, es más probable que la tengan que registrar que no la tengan que registrar. Y después lo único que les van a pedir es que ustedes creen un usuario y que no tienen que dar cuenta de exactamente todo el contenido de la base de datos, sino de la estructura, ¿sí? Preguntan si tiene costo registrar. No tiene ningún costo para las organizaciones, así que eso, queden tranquilos, igual está todo explicado ahí. Es un paso a paso muy sencillo, pero es muy importante para la organización, con lo cual dedíquenle tiempo. Nosotros acá lo hicimos con Caro y con Mario, que es nuestro director, estuvimos trabajando en eso y la verdad es que nos sentamos los tres, nos llevó aproximadamente media hora. También yo tenía experiencia en haberla registrado en otro lugar, pero bueno, estuvimos entre los tres entendiéndola para poder responder las dudas. Así que los invito a que lo hagan y así como dejamos acá dicho, no solo es importante para la organización, porque uno nunca sabe quién va a venir a reclamar algo y si ese reclamo es legítimo o no, y además por una cuestión de que nosotros tenemos que proteger a las personas de las que tenemos datos, sean beneficiarios, donantes voluntarios o una persona que simplemente se inscribió al newsletter. Esas personas nos están brindando algo importante que es su información. Entonces, es importante tener transparencia también desde ahí, ¿sí? Y además a nosotros nos va a dar una imagen de mucho más profesionalismo al momento de mostrarnos hacia el afuera. Así que eso es medio rapidito, pero en el post va a estar un poquito más explicado. Por último, es esto de adelantarles un poco lo que vamos a hablar el webinario que viene, claramente. Como decía Agustina, la idea de este año es hacer 2 webinarios por mes y que tengan un poco una estructura de evolución en algún punto. Y el webinario de hoy estaba dedicado un poco más a organizaciones que están ingresando en esto de armar sus bases de datos y demás. La idea es que el webinario que viene podamos trabajar sobre el CRM, y los CRM son sistemas que lo que hacen es como dar un paso más allá un pasito más de la base de datos. El CRM nos permite a nosotros poder tener una historia, poder dejar registrada cuál es la historia con todas aquellas personas que
se relaciona a la organización. Lo estoy diciendo un poco desprolijo, pero ya lo vamos a entender mucho mejor. Tenemos un webinario Tenemos un webinario entero. Tenemos otro. Básicamente son sistemas de manejos de relaciones con lo que se llama clientes en el ámbito privado, pero nosotros llamamos más beneficiarios, donantes, personas. Ahí Luisa nos pregunta si consideramos la opción Salesforce para una organización, para una asociación civil. Sí, La nosotros verdad es que sí. claramente trabajamos, CRMs hay un montón, esto también lo vamos a ver en el próximo, pero adelantamos, CRMs hay un montón, nosotros trabajamos específicamente con Salesforce por distintas razones que también vamos a contar, pero bueno, es un sistema bastante amigable, está en la nube, con lo cual podemos tener acceso a un montón de lugares. Lo que sí es, nosotros lo recomendamos, pero tengamos en cuenta que no todas las organizaciones estamos preparadas para ingresar en un CRM, quizás tengamos que hacer unos pasos previos. Así que sí, la respuesta a tu pregunta es, lo recomendamos, pero si querés nos juntamos, charlamos, nos contás un poco más de la organización y de cómo están ustedes estructurados, y ahí podemos darte las recomendaciones del caso más puntual. Te digo que la respuesta era sí porque Marina te está contestando desde un blog de notas con el logotipo de Salesforce. La respuesta era sí. Por algunas consideraciones igual en la parte del webinario CRM vamos a ver. Vamos a hablarlo más en profundidad. Sí. Otras CRMs. Claro, recuerden que justamente este ciclo webinario tiene 2 niveles, este es el básico, el avanzado, vamos a hablar sobre CRM, así que esa pregunta seguramente la terminemos de responder un poco en el próximo webinario. Los esperamos a todos. Les quiero contar además una linda noticia, que es que Mariana va a estar viajando a México el mes que viene, y así que para las organizaciones mexicanas que tengan dudas, que quieran reunirse con ella, ella va a estar disponible, es una especialista especialmente en Salesforce, así que las organizaciones que quieran conocer más pueden escribirnos. Ahora vamos a pasar a otra filmina, dejamos nuestro gran homenaje a Eduardo Galeano, que nos inspira todos los días, y en la última filmina van a encontrar los datos de contacto para que nos puedan escribir y hacernos todas las preguntas. También vamos a estar en Chile dentro de 2 semanas haciendo algunos otros eventos, así que ténganlo presente también las organizaciones chilenas si quieren contactarse y aprovechar que estamos allá para conocernos un poco más. Que hoy estamos en Colombia. Hoy es el gran lanzamiento en Colombia, así que... Estamos en todas partes. Y muchas gracias a todos porque viendo los datos que van dando tu webinar y demás, vi que el número de asistentes desde el principio al final se mantuvo, así que muchas gracias a todos por la paciencia. Por cualquier duda de Salesforce en México pueden contactarla a Jimena. Su mail es jimena@winguweb.org. Acá, ¿qué nos dice? ¿A dónde vamos a estar en Chile? En Santiago. Vamos a estar en Santiago haciendo 2 eventos, ya les vamos a mandar la información. Quédense tranquilos que están todos en nuestra base de datos por haber ingresado al webinario, ya son todas partes de nuestra base de datos, así que a partir de ahora nos van a pedir por favor que no les enviemos los mails. Bien, y todos los que nos están mandando, algunos que quieren reunirse para implementar Salesforce, les escribimos después del webinario. Sí. Y una última gran noticia les queremos dar antes de terminar, una invitación especial. Dentro de muy poquito, dentro de un mes y medio, tenemos el Festival de las ONGs que estamos organizando desde Wingu, FITS, Festival de Innovación y Tecnología Social. Va a ser el 5 de junio en la Ciudad de Buenos Aires, en el Centro Metropolitano de Diseño, pero no nos quedamos solo acá en Argentina, sino que también lo vamos a hacer para finales de junio, vamos a estar en México. Así que, bueno, nada, queremos esperarlos a todos, va a ser una gran jornada de capacitación, talleres, de conferencia, bueno, va a haber de todo. Así que pronto les va a estar llegando la información a todos. Bueno, ya vamos terminando, queremos agradecerles nuevamente por haber participado todos y muy especialmente a Fivertel por permitir hacernos este ciclo de webinarios y nos vemos el próximo 30 de abril a la misma hora, es un jueves a la 1 de Argentina, recuerden eso, siempre es la 1 de Argentina para calcular sus horarios. Bueno, nos vemos la próxima, adiós.